Bueno, estamos escuchando un clásico del rock nacional, Papos, un viejo blues de Papo, yo le digo un viejo blues, pero el tema se llama Desconfío. No sé por qué se me internalizó en los fogones un viejo blues, pero es Desconfío. Así que vamos a hablar de Papo Napolitano a 21 años de la muerte, 21 años desde que nos dejó, y para eso, bueno, vamos a estar con Eric en el piso, nuestro productor. ¿Cómo estás, Eric? ¿Qué tal, Te Mati? saludo. ¿Cómo estás? Muy bien. Gracias. Bueno, hoy nos trajiste un tema que tiene que ver con el acervo cultural de la música argentina, en este caso el blues o el rock nacional, si se quiere. Y bueno, ¿qué nos puedes decir? Hablar un poquito de la figura de Papo, con todo lo que implica él. Guitarrista muy reconocido, muy reconocido, llegó a tocar con B.B. King, sin dejar de lado todo lo que fue su carrera solista. Realmente falleció muy joven, 54 años, en un accidente de motocicletas. Así que bueno, nada mejor que ir a la fuente, en este caso. Vamos a ir a la fuente y tenemos un entrevistado muy especial. Entrevistado de lujo. Entrevistado de lujo que, si lo habré escuchado en Pescado Rabioso, cuando escuchaba Pescado Rabioso allá, lo empecé a escuchar en el año 2000, a Pescado, era muy chico yo. Así que lo tenemos a Black Amaya en la línea, lo vamos a saludar. ¿Qué tal, Black Amaya? Matías Saldívar, Eric Weigel de este lado, ¿cómo estás? Mucho gusto. Hola, ¿qué tal, Matías y Eric, no? Eric, sí. Bueno, Black. Recién termino de comer, comemos tarde, como siempre toda la vida, nos levantamos tarde y comemos tarde, porque, bueno, Lore es la que trabaja en Lórica, pero la conocemos a Lore, éramos colegas. Ah, cierto. Sí, sí. Así que le mando un saludo a Lore. ¿Cómo andás, Lore? Hola, Eric, muy bien, contentos de escucharlos. Eric y Matías, de este lado. Hola, Lore, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Matías? ¿Cómo estás? Muy bien, muy bien. Bueno, Black Amaya fue un baterista prodigio de Pescado Rabioso, integró también la escena junto a Papos Blues, puede ser, y bueno, hoy te traemos al estudio para rememorar aquellas épocas con Papo, ¿no? ¿Qué te acordás de esa época? ¿Qué nos puedes decir al respecto? Que fue una de las mejores épocas de mi vida. Y pienso que para todos de nuestra generación en ese momento sentíamos eso, mucha felicidad. Éramos muy felices, muy amigos, nuestros padres eran también conocidos, se juntaban en los recitales, iban todos de traje y corbata porque eran todos tangueros, obvio. Y bueno, y las mamás también se conocían, se saludaban. Era un ambiente muy lindo, nada que ver, viste, de pensar que éramos drogadictos, viste, reventados y demás. Nosotros, para nada, viste, fue una época para mí muy linda porque sin querer estaba cumpliendo un sueño. Y pienso que todos los colegas contemporáneos también, porque todos queríamos tocar, viste, tocar y reírnos y pasarla lindo, ¿viste? No pensamos en el dinero, ¿viste? Pensás en el dinero cuando ves que los números no cuadran y que te están estafando, ¿viste? Entonces ahí sí, ahí te importa un poco más el dinero. Pero nosotros la verdad que la pasamos muy bien, escuchando mucha música, muchos discos, ponerle que teníamos, bueno, ya escuchamos discos de la adolescencia, ¿no? Un poco, pero ahí cuando nos juntamos con Luis y con Papo, teníamos 20 años más o menos, 21. Así que, pero lindo. Tengo los mejores recuerdos de mi vida, uno de los mejores recuerdos de mi vida es esa época con los muchachos. Qué bien. Black, te consulto, digo, más allá de lo musical, la carrera musical que sabemos que tuvo Papo, ¿cómo era el tipo como persona? Digo, ¿qué recordás de él como amigo? Mira, tanto de Papo como de Luis y todo, Bocón también, todos los muchachos de la época, bueno, estábamos en la misma, ¿viste? Es decir, yo era un aprendiz entre Luis y Papo, ¿viste? Porque ellos ya estaban sonando ellos, ¿viste? Con su música. Papo con la guitarra, ya con Conexión número 5 y con Los Gatos. Y Luisita Spinetta con Almendra, ¿viste? Bueno,
Pero vamos a volver a lo de Papo, porque hoy es el aniversario de la partida Exacto. del querido loco amigo. ¿Cómo es? Bueno, viste, qué sé yo, Papo, viste, era un tipo muy sensible, porque por eso yo pienso que nos conectamos, porque los tres, todos nosotros, estamos en esa época, éramos gente que queríamos hacer cosas lindas, a su manera, con su estilo. Y Papo, lo sorprendente fue que viste, que él era un guitarrista que los otros guitarristas de las bandas de la época lo admiraban. Y eso fue muy loco, porque lo escuchaban tocar y la soltura que tenía Papo, el sonido de guitarra que tenía Papo. Hasta yo escuché decir de otros guitarristas que decían, pero Papo nunca pifiaba. Claro. Que pues, se escucha a veces, bueno, Jimmy Page tiene cosas, Hendrix tiene cositas, ¿viste? Pero las grabaciones que hizo Papo eran todas contundentes, macizas, ¿viste? Con un sonido claro, de viola, bien apoyando los dedos, sonido. Era muy ¿viste? Muy obsesivo con el sonido, ¿viste? Podía estar una hora, como ha pasado. Una vuelta que nos pasó en un concierto que no encontraba sonido en el escenario. Y bueno, y él, eso fue en los 90, y estaba ahí buscando sonido en los monitores, repasó todos los monitores del escenario y se dio cuenta que había 2 monitores que no funcionaban. Dice, pero estos no andan estos monitores. Yo cuando dijo eso, digo, este tipo, aparte de que escucha su equipo, su sonido en el escenario, controló el sonido de los baffles, ¿viste? Y ahí, claro, te dice, vamos a llevar 8 o 10 baffles, y claro, y te cobro tanto, pero andan 4 o 5. Claro. Y él lo descubrió eso en un recital, y se recalentó, porque sintió que lo estaban estafando, ¿viste? Entonces, y quizás ahí, ¿viste? La gente veía que era muy calentón, muy enojón, ¿viste? Pero de repente íbamos en un auto para un show o, ¿viste? En un micro o algo, y él veía un perro en la calle y se bajaba, paren, se bajaba y mandaba a los asistentes a comprarle, ¿viste? Una caja de pancho, o un poco de pan, y le daba de comer y se iba, ¿viste? Amante de los perros, ¿viste? Bueno, tuvo el perro, ese perro que tuvo él, ¿viste? El último. ¿Cómo se llamaba? Bueno, no me acuerdo el nombre yo. Ahora, Cactus. El Cactus. ¿Qué? Así que, bueno, era un tipo así, ¿viste? Que amaba tocar. El tipo le gustaba tocar la viola. Él quería tocar, era feliz, ¿viste? Y por suerte, ¿viste? Bueno, yo lo conocí y yo me acostumbré también a sus costumbres, ¿viste? Y bueno, y es un tipo que... Y familiero, ¿viste? Era muy familiero. Yo me acuerdo que una vuelta su papá ya estaba grande. Y yo cuando iba a Buenos Aires, yo pasaba por 2 casas, por la casa de Spinetta y la casa de Papo. Cuando me mudé aquí, que ya se llama 16 años que estoy acá. 16 y años. Yo fui a ver a ellos, ¿viste? Y él dijo un día, voy a la casa y digo, che, ¿tu viejo dónde está, Carlos? No está, me dice, pero me dice, tengo un asilo, me dice, pero lo puedo ver acá. Acá a los cuadros estaba, ¿viste? Me dice, ¿cómo es el asilo del padre, en el barrio de la Paternal? Me dice, tengo que verlo. Me dice, acompañame. Sí, no, te acompaño. Lo fui a ver y claro, y yo ¿viste? Carla, como le decían, ¿viste? Yo le decía a don Carlos siempre. Y lo vi y estaba medio colgadito, ¿viste? Y Papo le explicaba, él es el negro. Ah, el negro. Ya estaba un poquito ido el papá, ¿viste? Y cuando salimos me dice, caminando por la calle, me dice, ¿viste cómo está mi viejo negro? Ay, entonces, ¿viste? Ahí te das cuenta de lo que era Papo, ¿viste? Por eso cuando arman esa historia, ¿viste? A veces de que es duro, es bruto, dicho por unos compañeros, entre comillas, ¿no? De bandas que tuvo, que él era así, medio bruto, muy sensible, muy cariñoso, un talentoso total, y buen compañero. Él siempre lo amó y se quisieron mucho con el Flaco Spinetta, ¿viste? Sí. Eran amigos y era totalmente... Es más, lo cargaba, porque Papo cargaba todo, ¿viste? El Flaco dice, ¿viste? Es muy liviano, Flaco, me dice,
tenemos que tocar algo pesado, ¿viste? Y era así, ¿te das cuenta? Pero sí, inclusive y más cuando murió Papo, me llama Luisito para comentarme que había visto la noticia que había muerto Papo, y me dice, Spinetta me dice que estaba triste. Estoy triste, Black, me dice, porque no lo pude despedir, me dice. No lo pude despedir, porque yo estaba distanciado por un problemita que tuvieron con un chico, con un sobrino de Spinetta. Estaban peleados. Yo estaba cuando se pelearon, yo estaba presente. Entonces, claro, y él, pero Luisito lo que me llamó me dijo que lloré toda la noche, me dice Luis. Porque eran muy compinches ellos cuando eran más jovencitos. Claro. Black. Y sí, bueno, y el flaco, viste lo que era la otra cara, así que tan animal y tan malo no era. Claro. ¿Por qué no? Black Maya, te tocó atravesar toda la historia del rock con dos astros de la música en Argentina. La verdad que, bueno, tener este privilegio de haber conocido parte de la historia de la música, y vos también vos sos parte de la música argentina, todos estos recuerdos me imagino que te llenan de alegría, porque no queda más que otro remedio que recordar con alegría lo que nos dejó Papo Blues, ¿no? Papo, gran persona, hombre de gran valor, ¿no? Y que nos dejó en lo más alto de la música. La verdad que increíble, ¿no? Y algún detalle, por ejemplo, que te acuerdes de las últimas veces que lo viste, ¿qué nos puedes decir? ¿Papo? Sí, sobre Papo. Sí, sobre Papo. Bueno, después, bueno, él tuvo la etapa de riff, ¿viste? Que sí. A mí me habían probado para Vitico y Papo. Me invitan a una zapada en la casa de Papo, pero yo no sabía para qué querían zapar, tocar. Entonces, bueno, entre ellos dos se iban pasando temas, y a mí me sonaba mucho AC/DC, porque yo había escuchado AC/DC, ¿viste? Entonces, pero qué parecido, tiene cosas. Y yo, a mí tocar heavy mucho no me gusta. Y bueno, tocamos un rato ahí largo, y después Papo aparte me lleva aparte y me dice, ¿te gustó Black? La verdad que no, Papo, le digo, no, yo heavy metal no, no me gusta mucho heavy. No, porque queremos llamar una banda con Vitico, algo más pesado. Y yo rechacé, ¿viste? Dije, no, la verdad que no, Papo, yo aprendí a tocar blues con vos, me encanta el rock and roll y las canciones, pero esto no, ¿viste? Riff no. Y bueno, pero esa era la relación de él, ¿viste? Y me entendió perfectamente, ¿viste? Me entendió, y después, bueno, lo fui a ver a Obras Sanitarias un día, cuando ya estaban arriba, que él mismo decía que se parecían a Kiss, como se vestían, ¿viste? Entonces entro al camarín de Obras, que lo fui a ver, así como espectador, y estaban haciendo un quilombo, ¿vale? Se estaban tirando armadones por la cabeza, papeles, de todo, ¿viste? Estaban jodiendo de todo. Entonces estaban vestidos ya, todos con la ropa del show. Y él es ahí cuando Papo viene y me rima, ¿viste? Parecemos Kiss, no, negro, me dice. Él mismo sabía. ¿La gente? Parecemos Kiss. ¿Qué épocas? No. Conmigo tenía mucha confianza. Yo, a mí la que me recuerda las fechas ahora, siempre cuando un compañero es Lore, ¿no? Lore es mi compañera. Pero yo me acuerdo siempre de ellos, de mis compañeros que murieron, ¿viste? Claro. Yo siempre me acuerdo. Yo, con la diferencia un poco de sentimientos, está cuando me acuerdo de Papo, yo me sonrío y me río, ponele, por algo. Y si me hablan de Luisito, yo me pongo más triste, ¿viste? Me pongo a llorar, ¿viste? Sí. Porque era otra cosa, ¿viste? Entonces, pero con el loco, como le decíamos loco, le decíamos muchachos loco, le decíamos, nos matamos de risa, ¿viste? No. Era un tipo que buscaba. Mira, te cuento esta. A ver. Los fines de semana yo vivía unas 15 cuadras de la casa de Papo, allá en Chacarita y en Paternal. Los padres se iban, ¿viste? Tenían una quinta de fin de semana, se iban. Tenían una quinta y unos campos en Santa Fe, que era verdad que tenía. Entonces, claro, los padres iban para la quinta, provincia de Buenos Aires, toda la familia, la abuela, los padres,
de Papo, la mamá, se iban todos, la empleada, no dejaban a nadie en la casa. Entonces, ¿qué hacía? Agarraba, bueno, como él estaba tocando con alguna banda, siempre estuvo tocando. Cuando alguien tocaba la batería en la casa y la dejaba, él me llamaba, que si yo quería ir a zapar un rato, ¿viste? Y entonces, bueno, yo, ¿viste? Iba, ¿viste? Para la casa de él, ¿viste? Entonces, bueno, por ahí estamos los dos solos, tocando los dos solos, ¿no? Venía de bajista, venía Bocón Frasino, y bueno, a veces ese día no vino, entonces estamos ahí aburridos mirando la tele en la casa, no había nadie, y bueno, y cada vez que sonaba el teléfono típico negro de la época, Sí. Papo iba a la mesada que estaba en la cocina y decía hola, nuevas aventuras, ¿qué pasa? Nuevas aventuras, hola, nuevas aventuras, ¿viste? Entonces él lo que decía, siempre le preguntaba, bueno, pero hay joda, ¿podemos ir ahora? Sí, venga, que acá estamos vamos a tocar, bueno. Y él decía, hola, nuevas aventuras. Qué maestro. Buenas tardes. ¿Sí? Entonces, yo digo, no puede ser, tipo, ¿viste? Y él era eso. Él siempre buscaba la manera de... Pasaba por casa a veces con el coche del padre, con el Falcon que tenía, y bueno, estaban aburridos, ¿viste? Me dice, yo tengo el coche viejo, estamos aburridos acá a la tarde, ¿viste? No sé qué. Vamos a la vuelta, vamos, y por ahí andamos, entonces para Costanera, y por ahí íbamos a Costanera, ¿viste? A mirar el río, ¿viste? Pero a él le gustaba siempre moverse, ¿viste? Andar por muchos lugares, ¿viste? Y bueno, por eso, ¿viste? Yo los recordatorios de él, para mí son de vez en cuando, cada tanto, ¿viste? Pues yo me acuerdo, de mis compañeros me acuerdo siempre. Qué lindo. Black, bueno, y ahora hemos hablado y rememorado mucho la historia de Papo, ¿no? Para contarle a la gente, vos vivís en San Luis, estás en San Luis, en Santa Rosa del Conlara. No, yo estoy en Concarán. Concarán, bueno, más o menos casi por allá. Lugar donde nacieron mis abuelos paternos, y mis padres y mi familia amaya. Qué bien, tenés un origen, digamos, sanluiseño. Sí, tengo un origen también como chingones, medio vikingo y concaranense, ¿viste? Vos sabés que Concarán, ¿viste? Significa Valle Hermoso. Mirá. ¿Viste? Quiere decir eso. Nombre original, por eso se lo pusieron, no sé en qué año se lo pusieron. Vendrá de los no sé, ¿viste? De algún comechingón, ¿viste? Pero es Valle Hermoso, quiere decir que Concarán. Mirá vos, Valle Hermoso, no sabía. Concarán, ¿qué sería? ¿En qué es Ranquel, Concarán, el dialecto? No, Ranquel no. ¿Qué sería? Indio Comechingones. Comechingón. Ajá, Comechingón. Sí. Y si estamos cerca de la sierra, estamos a 40 kilómetros de la sierra Comechingones. Sí. Divide en Córdoba con San Luis. Sí, la sierra de los Comechingones, ¿no? Bueno, qué alegría haber hablado contigo, Black. Ha sido un placer rememorar toda la historia aquí junto con Eric, ¿no? Y bueno, felicitaciones y bueno, un gran privilegio tenerte en San Luis y que tengas orígenes de San Luis. Así que, bueno, y no sé, Eric, ¿querés agregar algo más? Nada, agradecerte, Black, como siempre, por acceder a este tipo de entrevistas, pero sobre todo por la humildad que tenés. Quizás las personas que conocemos un poco lo que ha sido todo el rock nacional, sabemos en qué lugares has estado y en qué lugar estás, así como Luis o Papo son referentes en el mundo de la música. También hay un reconocimiento grande para vos y nada, agradecerte y por todo lo que siempre compartís. Bueno, muchas gracias, muchas gracias. La verdad que yo al principio me digo que me pongo nervioso con las notas, ¿viste? ¿Qué me van a preguntar? ¿Viste? Pero después me engancho a hablar, ¿viste? Y no paro, ¿viste? Entonces, porque me entusiasmo con la historia y sigo, ¿viste? Porque me gusta contar, pero aparte la gente quiere saber, ¿viste? También cómo era un poco. Y yo soy uno de los que saben, ¿viste? De esa época. Así que para mí es un honor, ¿sí? Chicos, que es un honor. Y difundan el rock, por favor.
por favor, música, el rock tiene que estar, la música tiene que estar, el folclore tiene que estar. En San Luis tiene que haber mucha más música, más festivales. Los municipios tienen que, viste, inventarse festivales, que sea de tango, rock, folclore, no importa. Cultura, la cultura tiene que estar, y por ahí, en estos tiempos que son difíciles y bravos, viste, donde la juventud está medio al cohete por ahí dando vueltas y hace cosas feas. Entonces está bueno de que se dediquen a hacer música, viste, también, ¿por qué no? Totalmente. Así que tenemos que difundir esas cosas, me parece, Víctor. Así es. Black, te dejamos un abrazo enorme. Muchas igualmente. Gracias por atendernos. Gracias, Black. Bueno, también les mando un abrazo, Lore. Un abrazo grande, Lore. Abrazo para eso. Gracias, Black. Si habremos trabajado en la tele con Lore, me acuerdo, y Eric, bueno, no, compartimos la institución. Eric trabajó más con eso. Así que un abrazo grande a Lore también, Lore de Gastaldi. ¿Para qué está Lore? Sí, tenés un compañerazo de trabajo, Matías. Sí. Fue un compañero mío. Es un genio, sí, ya lo sé, no me quepa ni... Es mi amigo. Después le pasamos el dinero. Gracias, Lore. Gracias por la prensa. Sí, tenemos camino por recorrer. Bueno, un abrazo grande, chicos, chicas, que estén muy bien y bueno, ya los visitaremos seguramente. Beso grande, dale, cuando quieran pasen a comer un asado. Dale, abrazo grande. Bueno, Eric, tremenda nota, excelente. Black Amaya. Black Amaya, recordamos a Pescado Rabioso, bueno, a Papo más que nada, Papo, pero también tocó con Spinetta. Spinetta, yo escuchaba mucho Pescado Rabioso cuando era chico. De hecho, tocaba la guitarra y escuchaba Pescado Rabioso y me trataba de sacar todos los temas. Saqué como 5 temas, 6 por ahí. ¿sabes? Bueno, un poco el disparador de traer a Papo hoy, más allá del recuerdo. Sí. Es que hay un dato que no sé si mucha gente sabe. Sí. La última actuación en vivo de Papo fue acá en Villa Mercedes. En Villa Mercedes. 2 días antes de fallecer, en el contexto del Festival de los Ríos. Sí. Así que bueno, fue un poco... Hay crónicas de ese momento que dicen que realmente fue un show espectacular, con un tipo muy lúcido, con su guitarra y con su voz. Así que bueno, en el recuerdo y a no olvidar la influencia que él ha dejado en la música, ¿no? Así es. Bueno, cerramos con esta musiquita, Papo Blues. Mira, ahí está Papo en la tele. Qué lindo festival, qué lindo concierto. Ese es el festival, es el último registro audiovisual que hay grabado de él de manera profesional. Ajá. Es en Cosquín de 2005. Justamente ahí lo que pasó fue histórico también. Papo había librado una batalla con Charly García, propia de egos, creo yo. Sí. Entonces dicen que se encuentran en los camarines antes de entrar al escenario. No estaba previsto que toquen. Y se miran y le dice Papo, le dice a Charly García, le dice, ¿por qué estamos peleados vos y yo? Dos locos. ¿Por qué estamos peleados? Y uno le dice al otro, la verdad que no me acuerdo. Entonces le dice, ¿querés tocar conmigo? Dale, voy a tocar con vos. Y la idea era que hagan Sucio y Desprolijo. Y finalmente también termina tocando Desconfío. Y esa fue la reconciliación de los dos. Qué lindo. Bueno, para cerrar una linda anécdota. Llegamos al final, Eric. Mirá. Llegamos al final, 3 de la tarde en San Luis. Ya viene T para 3. Ya viene Kiki Capela, Karina Manrique, Ismael Sosa en un ratito nada más. Nosotros cerramos la marcha de las noticias. Muchas gracias. Será hasta mañana. Gracias, Eric. Gracias, Isma.